Gacha Life. Me trae muchos recuerdos esa época en la que solían abundar verguero de canales de críticas hablando de estas historias. Que si son enfermas o que si dan cringe, pero la mayoría no se paraba a pensar en la historia en sí. No los culpo, ya que era una época en la que aún se miraba raro que este tipo de historias las hiciera un puberto que no pasaba de los 14. Si bien son historias hechas por niños, nada nos impide reírnos un rato de las historias, más no de sus creadores, y por qué no, de paso aprender un poco de sus errores. Sin más preámbulos, empecemos. La historia va sobre una familia la cual un día decide tener un nuevo miembro y bla bla bla. Hasta el momento normal, porque pasan 9 meses y les cuentan a los padres que la niña tiene una enfermedad la cual en este momento no recuerdo su nombre. Lo normal de siempre, que sí a la protagonista. Realmente la mayoría de veces no queda claro si es la protagonista. No la dejan jugar con su hermana y bla bla bla. ¿Y soy solo yo o este tipo de historias van siempre directo al punto? Como que les falta tantito drama. Es como cuando no le echas sal a la comida y te queda insípida. Después de eso, la mamá, de la cual olvide su nombre por completo, evita que juegue con su hermana, porque con 23 años o más sigues pensando como un niño de 5, a lo que llega su padre, el cual seguramente también tenía algún nombre genérico. Va entre muchas comillas a defenderla, aunque este tipo es más inepto que yo en clase de matemáticas. Después de eso sale otra mona china con orejas bulleando a la prota porque sí. Salió de la nada y solo se intuye que la molestaba desde un tiempo atrás, porque así es la vida. Pasan 15 años, aunque el tiempo es poco relevante en este tipo de vídeos. Y la mamá de esta mocosa sigue resentida con ella porque sí. Y aquí como que la autora quiere hacer ver al padre de esta niña como que es el único que la defiende, pero literalmente. El tipo es un inepto, porque el güey nada más pregunta: hija, ¿estás bien? ¿Estás mirando que tu mujer está puteando a tu hija y todavía preguntas? Hombre, es que eres lento. Pasan unos días para nada relevantes hasta que llega el cumpleaños de la hermana de la protagonista y resulta que no la invitaron a su cumpleaños, y aquí es donde me queda más que claro que es el padre de esta tipa, no es más que un inepto que nos molestó en defender a su hija y nada más lo hizo por cargo de conciencia. Después la tipa se hace piñata y bla bla bla. Nada que decir respecto a esta historia aparte de que le echen salsita tantito y escriban bien sus personajes. La historia empieza con una familia que parece nivel de Geometry Dash con tanto perro color que le meten, que deciden ir al parque. Ahí se sacan sillas de los bolsillos, cosa de todos los días, y pasan el rato. Y en un momento la madre de la familia decide ir a caminar por ahí. En el camino se encuentra a un furro vagabundo, el cual al verla dice: le diré si me puede adoptar y después seré el favorito, porque cuando eres indigente tu única prioridad es ser el favorito de una familia de randoms por ahí. Y después el chamaco le dice literalmente: adóptame vieja, a lo que la tipa, sin rechistar como si de una orden se tratara, acepta. El niño ese, al ver que hay 2 hijas en la familia, se pone como objetivo personal ser el consentido. Supongo que prefiere llenar su alma a llenar su estómago. Después de una secuencia digna de un estudio de anime japonés sobreexplotado, la hermana menor se da cuenta de un niño detrás suyo, lo cual es raro que no lo haya notado desde un principio. Se van a la casa y después de volver a este chameque Superman, el mocoso va a exigir ir al centro comercial. Los padres le rechazan la petición, pero cuando la menor de la familia lo pide por alguna razón que desconozco, aceptan sin más. Después de la visita ya en casa, el niño se va a su cuarto y su hermana, la menor, va a jugar con él. Este decide inculparla de haberlo cortado. Le pasa unas tijeras y a la velocidad de la luz se hace heridas falsas. Sus padres entran y replican Street Fighter en una sola escena. Y ya. ¿Qué decir con respecto al tema aparte de lo irónicamente gracioso que llega a ser en algunas ocasiones? Los adultos no se comportan como adultos, hay personajes que están de relleno y los diálogos son tan chistosos que hasta podría pensar que es hecho adrede. Antes de empezar a hablar de esta última, tengo que mencionar que a diferencia de las anteriores se puede ver un gran esfuerzo en cuanto a animación, incluso para ser en el tipo de programa que es. La historia empieza con Amalia soñando que se le declara a este güey de acá, que tiene el típico nombre que te puedes encontrar en un jardín de niños hoy en día. Amalia invita a este man a ver una película el día siguiente a las 5. La muchacha va a avisarles a sus amigas que saldrá con Ian a las 5, olvidando que ese día a esa misma hora les prometió salir a sus amigas.
llega el día, y la dejan plantada y se da cuenta de que canceló su salida anterior en vano. Oh, mira un cameo, jajaja. En ese momento llega Alan y como buen buitre que es va a hablarle. Lo más chistoso es que este man dice literalmente yo puedo salir contigo. Después va y le cuenta a su amiga y esta le comenta el rumor de que el buitre este también es footboy. Convenientemente ese mismo día se da cuenta de eso. Después conoce a otro güey y se enamoran, bla bla bla, van a una fiesta y en esa misma decide declarársele. El tipo este la rechaza y es aquí donde mi problema con esta historia empieza. La resolución de esta historia es bastante sosa ya que al llegar al baño se pone a hacer drama que si es aburrida y bla bla bla. Creo recordar que ya había mencionado eso antes, pero esas afirmaciones tienen muy poco peso ya que en ningún momento alguno de estos chiquillos con pelos de colores le dio a entender ni siquiera indirectamente aquello, y después saca conclusiones a la rápida que si ella tiene que sentirse mejor consigo misma y que no sé qué. Si bien hay personas que en momentos así llegan a sacar conclusiones a la rápida o la mayoría lo hacen por la desesperación y en muchos casos estas suelen estar erradas y eso está bien porque si lo aplicamos a papel no solo hace que sea más interesante de escuchar sino que también hace que haya alguna clase de interés en ver cómo la protagonista resolverá sus problemas. Sin embargo parece como si leyera un guión vacío ya que de la nada todas sus inseguridades mágicamente desaparecen. Tal y como si fuese un milagro para salvarme de mi poca comprensión lectora sale la protagonista de darnos la moraleja que desde un principio ya era clara como el agua. Dice que no es necesario que le guste a alguien pero en ningún momento se nos dio un indicio de que pensara así incluso cuando ya llevaba una que otra relación. Dice que no es necesario cambiar por alguien que no te valore pero tampoco dio que cambiara algo de su personalidad por alguien ni un pelín en la historia. Ya lo que le sigue es la autora haciendo a su personaje una chad y bla bla bla. Los niños o adolescentes no son tontos como la gran mayoría pueda llegar a pensar. Si alguien tuvo la capacidad de hacer esta clase de historia no es sorpresa si con el tiempo mejora. Es mejor si nos quitamos esa idea de que no es necesario criticar una historia hecha por un niño porque a fin de cuentas este entenderá que debe escuchar las críticas para mejorar. Pero bueno, supongo que es todo lo que tengo que decir por el momento. Un abrazo y sayonara. Well, don't you love me? The truth is that I love somebody else.